En Securitas estamos donde vos estás, para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país, hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza, con innovación e infraestructura única en Uruguay. Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad, aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro. Buenos días para todos. Es para Somos Uruguay una alegría enorme y un orgullo, ¿por qué no?, volver a nuestros desayunos, aunque sea en esta forma virtual. El solo hecho de saber que más de 400 personas nos acompañan demuestra que bien valió la pena esperar un tiempo y que también queremos manejar con prudencia esta maldita pandemia para reencontrarnos y abrazarnos más temprano que tarde, como lo hacíamos no hace tanto tiempo. Un inmenso agradecimiento al ministro Larrañaga y a los demás miembros del Ministerio del Interior, así como también al presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay, por confiar en nosotros nuevamente para contribuir siempre a mostrar las cosas que suceden en el país desde un ángulo ameno y constructivo. Un agradecimiento a todos los colegas de los medios que también se han demostrado interesados en participar en esta actividad. Un enorme agradecimiento a los imprescindibles de siempre, ustedes, nuestro público, y a nuestros auspiciantes que hicieron posible que durante estos 17 años de actividades ininterrumpidas este proyecto siguiese de la forma que lo viene haciendo. Un gracias particular en esta oportunidad a nuestros auspiciantes Securitas, Instituto Securitas, a Belén de Hermanos, Centinela Seguridad, Tecnisegur Logística en Valores, Natural Bars, Punta Ballena, Yogurísimo y Grupo LEV Soluciones en Comercio Exterior. También agradecemos el apoyo de ASIS, CIPSES, FUDES, CUDES, Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay y a nuestro socio estratégico Qualitas Learning. Tenemos muchas cosas nuevas para este año, seguir creciendo y ayudar a la gente a seguir viviendo de la forma en que vivimos en el Uruguay, que a todos nos orgullece. Para ello estamos generando una agenda con un apoyo al empleo, a contribuir y a generar fuentes genuinas de trabajo. De todo esto se irán enterando en pocos días, para lo cual les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y a través de nuestra web. Los invitamos a todos a que se sumen a este proyecto. Pero hoy nuestra convocatoria es para un tema que despierta un gran interés en la población y debemos dar paso a los disertantes, que como siempre decimos es lo más importante en nuestros eventos. Para ello quiero convocar al moderador del evento, al licenciado Hernando Hernández, CPP, principal certificación en seguridad, en su carácter de coordinador académico del capítulo 284 de ASIS, principal organización de profesionales de la seguridad a nivel mundial, para que conduzca y haga las presentaciones correspondientes. Muchísimas gracias nuevamente a todos y ojalá disfruten de este evento que sin dudas aportará y mucho al conocimiento de todos nosotros. Muy buenos días para todos. La experiencia internacional comparada comprueba que conformar una adecuada comunidad de seguridad es una de las herramientas más eficientes para una mejora continua de la seguridad.
pero esa comunidad debe cumplir ciertos requisitos. Debe estar integrada tanto por el sector público como por el sector privado de la seguridad. Ambos sectores deben ser profesionales y debe existir una buena coordinación y dirección desde los responsables públicos de la seguridad. Es en ese marco, y sabiendo las múltiples ocupaciones, que con mucha satisfacción invitamos al señor Ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga, a compartir las palabras de apertura de este webinar. Doctor Jorge Larrañaga, el auditorio es suyo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la organización de este evento. Nos parece que son instancias realmente muy importantes. La coordinación de lo público y de lo privado es fundamental para lograr una sociedad con mejor convivencia. Esto para nosotros es fundamental. Lo tenemos claro a partir del 1 de marzo del año pasado, cuando pedimos a los mandos policiales y a las jerarquías del ministerio dar la cara, recorrer territorio y tener resultados. Y esto forma parte del esfuerzo que se viene realizando y que me hacen coincidir totalmente con el moderador en cuanto a la necesidad de hacer ese trabajo de coordinar lo público y lo privado para mejorar la presencia, la ramificación de conocimiento, de ojos de observación, de prevención, de disuasión en todo el territorio nacional. Hoy el conocimiento, la información es fundamental para prevenir y disuadir en materia de seguridad pública. Esto es lo que procuramos trasladar a los mandos policiales. Yo termino esta reunión con ustedes y voy a tener una presencia en Zoom con los 19 jefes de policía de todo el país. Eso apunta a uniformizar tareas, a trasladar prácticas y procedimientos policiales y de esa forma tener resultados. Creemos que el marco normativo que se ha ido adecuando ha traído beneficios para las respuestas en materia de seguridad, sin dejar de olvidar que el Ministerio del Interior ha tenido que bailar con la más complicada y la más fea del cuadro, en función de la circunstancia de que tenemos pandemia desde hace más de un año. El 13 de marzo pasado se decretó la emergencia sanitaria. A partir de ahí tuvimos que actuar en todo el país a nivel de prevención sanitaria. Después, en invierno, durante las operaciones de frío polar. Y después del 21 de diciembre, con la acción de evitar aglomeraciones en el territorio nacional, lo cual llevamos del 21 de diciembre a ahora más de 4.500 operativos en todo el territorio nacional para procurar evitar las aglomeraciones. Pero a su vez, como conjunto humano, no escapamos a la pandemia porque hoy tenemos 300 positivos y 1.500 policías cuarentenados, lo cual hacen a una merma evidente frente a la situación en donde tenemos que cubrir todos esos frentes aparte del frente de la seguridad pública. No obstante, y sin ánimo de hacer publicidad, tenemos la satisfacción de poder expresar que hemos reducido todos los delitos a lo largo de este año y fracción
que llevamos en el Ministerio del Interior, y esto se debe a un compromiso fortísimo de la Policía Nacional, de la gente policial, porque la policía es la autoridad desplegada en territorio y es la ley. Pero también estribo en lo que se comenzó a expresar, es necesario y es bueno que emerja de una reunión de la importancia de estas características la coordinación, y ahí nosotros tenemos responsabilidades claras de lo público con lo privado para poder llegar a todos lados. Si bien es cierto que la mirada policial no es enteramente suficiente para el tema de la seguridad pública, porque se hace importante también políticas sociales, políticas educativas, políticas de seguridad, para de esa forma llevar adelante esa tarea de una comunidad con menos violencia, con más convivencia, con mejor calidad de convivencia, que es lo que tenemos que recuperar hoy. Sin políticas sociales, sin políticas educativas, las políticas de seguridad se fragilizan frente a la realidad de los hechos concretos, donde hoy a pocas cuadras de donde nosotros tenemos hay centros de reclusión de gente privada de libertad que suman en los 26 centros de reclusión de todo el país más de 13.300 personas privadas de libertad, haciendo a un circuito realmente muy negativo de retroalimentación del delito en función de la alta tasa de reincidencia. Yo no quiero hacerles una introducción más larga. Les agradezco enormemente la participación de todos ustedes. Van a quedar con la presencia del subsecretario, el doctor Guillermo Maciel, que conoce nuestro pensamiento, que es un compatriota al servicio de la sociedad y de la gente, y les agradezco de todo corazón a los organizadores de este evento, porque me parece fantástico. Ojalá tengamos una mayor periodicidad en este tipo de eventos para poder escucharnos y poder también, quizás entre menos intervinientes, poder interactuar y tener mejores respuestas en el intercambio de acciones en materia de seguridad pública, de lo cual tanto depende la población a efectos de terminar con las avivadas de la delincuencia, que siempre logran un hueco en donde poder penetrar y horadar la paz pública y la convivencia entre todos los habitantes de esta sociedad. Muchísimas gracias, felicitaciones y un deseo enorme de éxitos en esta jornada. Continuando y agradeciendo muchísimo al señor ministro por lo que simboliza su participación en este webinar. Sabemos que cuando hay hechos o incidentes riesgosos, el ser humano trasunta lo más profundo de sí mismo. Y cada vez que han habido incidentes de seguridad, tanto la opinión pública como los trabajadores directamente, en palabras de los propios sindicatos y también del sector académico de la seguridad, con algunos matices, pero en general coincidimos plenamente en varios puntos. Necesidad de disponer de una inteligencia estratégica y coordinada que nos permita prevenir mejor el delito. Coincidimos también en la necesidad
de respaldar legalmente a quienes protegen y asimismo de quienes participan sean más profesionales. Entre los cambios legales de la seguridad recientes y que tienen que ver con el título de este webinar, abarcaremos dos de los temas importantes e inicialmente cedemos la palabra, con mucho gusto, al subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Guillermo Maciel, que hace tiempo participa y ya es un experto en estos temas, para exponernos sobre los cambios de seguridad en la ley de urgente consideración. Guillermo, te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes y queremos agradecer a la organización por la invitación a este evento tan prestigioso. Por supuesto que acompañamos y apoyamos las palabras de introducción del señor Ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga, que las compartimos plenamente. Nos toca disertar o conversar con ustedes sobre la ley de urgente consideración, la ley 19.889. Queremos señalar, a modo de introducción, que es una ley que recoge indudablemente las promesas de campaña electoral por las cuales votó el 60% de la ciudadanía, donde la población dio un mandato de hacer cambios y había un compromiso con la ciudadanía que debía ser cumplido. Se trata de una ley que, como bien señalaba el presidente de la República, no hemos dudado en catalogarla como un proyecto popular, bueno y justo, y con las medidas que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Urgencia, en el capítulo, en la sección que tiene que ver con seguridad pública, lo que se busca justamente es cuidar a los uruguayos. Esta ley fue arduamente debatida, discutida, y quiero señalar especialmente que fue mejorada, perfeccionada por los señores legisladores en el tratamiento, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Los cambios que generó esta ley de urgente consideración vienen teniendo una fuerte incidencia positiva en el combate al delito. La ley de urgente consideración es una norma que ayuda a la seguridad pública y es un instrumento necesario para algo tan importante como lo es la convivencia en sociedad, que es la esencia de la vida civilizada. Y la convivencia comienza con el respeto a los ciudadanos, a las normas y a las autoridades encargadas de hacer cumplir esas normas. Es imposible que exista convivencia pacífica y civilizada donde no se respetan las reglas y las normas que la hacen posible. La sociedad civilizada se basa en ese compromiso de los ciudadanos del cumplimiento de las normas y de las reglas. Y este gobierno, en un régimen democrático, republicano, garantiza plenamente el ejercicio de todos los derechos y todas las libertades y también de hacer respetar el cumplimiento de todas las normas y las leyes, donde un rol preponderante lo juega justamente el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que es una institución de trabajadores públicos cuyo cometido es defendernos y hacer cumplir las leyes. Ahí la policía es una parte esencial del Estado, representa la autoridad, es la encargada de hacer cumplir cierto tipo de normas y por lo tanto merece el máximo respeto. Son trabajadores iguales que todos pero distintos, ya que sobre ellos pesa una responsabilidad mucho mayor. Son funcionarios públicos pero diferentes. Tienen sobre sus hombros el deber de cumplir con una tarea excepcional, donde están arriesgando su vida, donde tienen deberes muchas veces complejos, difíciles, donde deben reaccionar en instantes, actuar y resolver en segundos. En suma, un trabajo complejo y abnegado. Y son el resguardo de la sociedad ante la violencia y el delito, en el marco siempre de la Constitución y de la ley. Un trabajador policial, un funcionario público, pero que es policía las 24 horas del día. De ahí la búsqueda de respaldo
a estos funcionarios. Y la ley, en su capítulo, en su sección de seguridad, apunta a la aplicación de los principios fundamentales en una sociedad democrática y que busca garantizar la convivencia ciudadana. Y ellos son a la policía respeto y respaldo, a los violentos y a la delincuencia la aplicación de la ley, y a los ciudadanos la defensa y preservación de sus derechos y obviamente la paz pública. El proyecto de ley que popularmente se conoce como Ley de Urgente Consideración, el nombre oficial era Ley de Seguridad, Transparencia y Oportunidades, de seguridad, donde la urgente consideración simplemente fue una herramienta y lo que importó fue el objetivo y a lo que se apuntaba. Y se apuntaba con este capítulo de seguridad a devolverle la seguridad a la gente, a combatir la impunidad delictiva, a recuperar la calidad de vida de los uruguayos, a enviar una señal muy clara y contundente a la delincuencia, a establecer que la seguridad es una prioridad que antepone la defensa de la víctima, del ciudadano honesto, y que restablece la autoridad. Respaldar a la policía, ejercer la autoridad, realizar una buena gestión con mayor presencia del Estado en los barrios, con una tarea coordinada de las fuerzas de seguridad y donde un capítulo esencial es la lucha frontal de combate al narcotráfico, que permitiera incautaciones de droga e ir desarticulándolo, con una decisión política de ir a fondo contra la delincuencia. En suma, establecer un camino viable con un plan sólido e integral contra la inseguridad y no jamás una visión de seguridad con matices ideológicos. Corresponde que hablemos sobre el contenido de esta sección de seguridad, que seguramente es lo que más le importa a quienes nos están viendo y escuchando. Acá vamos a hacer una aclaración. Cuando con el señor ministro Jorge Larrañaga y el equipo del Ministerio del Interior comparecimos en el Parlamento Nacional, en cada una de las cámaras, nos insumió cerca de 5 horas y media comentar y desarrollar esta sección de seguridad. Y aquí nos quedan unos 10 minutos todavía. Así que les pido que sepan comprender la abreviación en algunos de los aspectos. La sección de seguridad consta de 10 capítulos, un total de 111 artículos, y acá es importante destacar que de esos 111 artículos, 63 fueron votados por unanimidad por todos los partidos en ambas cámaras. Es decir, casi el 60% del capítulo de seguridad fue votado por unanimidad, dándole un respaldo más allá de las mayorías parlamentarias. Esos 10 capítulos tienen que ver, los menciono rápidamente, con un capítulo de normas penales, otra de normas de procedimiento penal, otro de legislación policial, uno que tiene que ver con estupefacientes, otro con menores, uno referido a la privación a las personas privadas de libertad, otro con la creación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, un capítulo que ajusta y actualiza las normas sobre violencia en el deporte, luego un capítulo de disposiciones varias, y para finalizar lo que se conoce como ley de derribo, que tiene que ver con un mecanismo de lucha contra el narcotráfico, básicamente. Me voy a centrar en los minutos que quedan en el primer capítulo y hacer referencia muy brevemente al resto. El primer capítulo tiene que ver con las normas penales y ahí una de las novedades tiene que ver con nuevas tipificaciones delictuales y en tal sentido se crean 6 delitos nuevos. Uno se llama resistencia al arresto, el otro tiene que ver con la receptación de ciertos elementos en particular, armas, chalecos, implementos de uso policial, militar y de guardia de seguridad, destrucción de establecimientos carcelarios o de detención y de bienes muebles e inmuebles de dependencias del Ministerio del Interior, agravio de la autoridad policial, destrucción de pulseras y tobilleras electrónicas y protección a trabajadores de la educación, de la salud y del transporte. Eso básicamente tiene que ver con los delitos nuevos, más allá
de algunos ajustes en circunstancias agravantes especiales para el homicidio, la mayor penalización a los cómplices en las situaciones de los delitos, algunos aumentos en las penas que tienen que ver con delitos sexuales, como la violación y el abuso sexual y el especialmente agravado, la posibilidad de que los jueces penales puedan utilizar un instrumento que son las figuras del colaborador y del agente encubierto, que estaban limitadas y que ahora están al alcance del uso de todos los jueces en materia penal, y lo que tiene que ver con el delito de autoevasión. Básicamente ese es el primer esquema general de estas normas penales. Vamos a referirnos en primer lugar a lo que tiene que ver con la legítima defensa. Esto tiene que ver con que se va a través de la ley, se precisa el alcance, las condiciones, se actualiza esta norma y este instituto que viene ya desde el derecho romano y que teníamos esta norma de legítima defensa desde 1934, incorporada al Código Penal en el artículo 26, donde sabiamente Irureta Goyena incorporaba esta norma eximiendo responsabilidad a aquella persona que obra en defensa de su persona, sus derechos, o de la persona o derechos del otro. Por acá ocurrió lo siguiente. Primero, se definieron con la nueva normativa algunos temas que daban lugar a eventuales interpretaciones o interpretaciones incompletas de la norma original, manteniendo el esquema básico de los requisitos de la legítima defensa. Y entre las cosas nuevas aparecen, por un lado, la determinación de las dependencias del hogar en zona urbana como en las zonas rurales. También se agrega, para eliminar una interpretación incompleta que había, que ya desde el Código de Irureta Goyena de 1934, como señalábamos, se está protegiendo la vida y los demás derechos consagrados en el artículo 7 de la Constitución, donde obviamente hay un orden y la vida es lo primero que se resguarda, la vida y la integridad física. Pero también Irureta Goyena planteaba la defensa del resto de los derechos, el derecho a la libertad, el derecho a los bienes patrimoniales o al patrimonio. Entonces, esa aclaración a los efectos de que no hubiera interpretaciones incompletas. Y luego se agrega otro punto también fundamental que tiene que ver con la presunción relativa de la legítima defensa de los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Recordemos que en el caso del Ministerio de Defensa, los funcionarios cumplen las labores en la frontera seca, en la franja de frontera seca, cumplen funciones aeroportuarias de seguridad, Prefectura Nacional Naval cumple también funciones, y luego el Ministerio del Interior en todas las labores que son específicas de prevención, disuasión y represión del delito. Y por último también se establece la situación de protección y de defensa de aquellas actividades comerciales, industriales o agrarias en ciertas circunstancias, es decir, cuando hay ingreso con violencia de personas extrañas y que ponen en riesgo esos derechos, principalmente el de la vida y de la integridad física. Luego aparecen otros dos delitos que hay que mencionar, que tienen que ver con la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial. Son dos delitos que apuntan a reforzar las situaciones o delitos ya previstos de desacato y de atentado que estaban en el Código Penal con mayor precisión, y de hecho ya han habido pronunciamientos judiciales aplicando estas nuevas figuras. Aparece también el delito que hoy mencionamos de la receptación de aquellos elementos que hacen al trabajo de los guardias de seguridad, de las empresas privadas que brindan seguridad, de la policía y de los funcionarios del Ministerio de Defensa, como armas, chalecos y demás implementos, equipos de comunicación,
y bueno, un combate directo a la receptación de este tipo de elementos en particular con penas más severas. De la misma manera, la destrucción, que en definitiva la termina pagando toda la sociedad cada vez que un bien mueble o inmueble del Ministerio del Interior sufre un ataque o es destruido. Bueno, acá se crea un delito específico, donde ya había antecedentes, porque en materia deportiva ya existe el artículo 358 bis, de que cuando uno destruye un lugar de espectáculos públicos o deportivos hay una sanción específica. Bueno, acá se amplía ahora para también los establecimientos del Ministerio del Interior. Otra norma muy importante tiene que ver con la destrucción de las tobilleras o pulseras, es decir, todos los dispositivos electrónicos que hacen a garantizar y a combatir la violencia de género. Ustedes saben que tenemos lamentablemente en nuestro Uruguay problemas de convivencia y de ataque a las mujeres, donde hemos tenido varias víctimas fatales en femicidios y en agresiones. Y bueno, un elemento disuasorio importante y que ha cumplido un rol fundamental son obviamente las pulseras y las tobilleras. Y había personas que la justicia les había impuesto la colocación de la tobillera y bueno, la destruían o la sacaban y apenas si cometían, en algunos casos se daba la situación de un eventual desacato. En este caso hay un delito específico que ya ha aplicado la justicia con muy buena efectividad. Y luego una norma penal nueva de protección a los trabajadores de la educación, la salud y el transporte, que se penaliza con multa, que se penaliza no con pena de prisión, sino también con tareas comunitarias. Básicamente esos son los grandes aspectos de este capítulo que tiene que ver con normas penales. Luego, en el proceso penal, ahora voy muy rápido para estos 2 minutos más que me voy a tomar. En el proceso penal, básicamente modificaciones al proceso abreviado, simplificándolo y limitando que los fiscales que negocian en el proceso las penas, esas penas nunca sean por debajo del mínimo de la pena establecida para el delito correspondiente. La derogación de 2 institutos, como eran la libertad vigilada y la suspensión condicional del proceso, que hacían en muchos casos que la ciudadanía no entendiera cómo un delincuente recuperaba libertad, incluso a veces quedaba sin antecedentes, y la creación en su lugar de un régimen de válvula de escape del sistema penitenciario, que es lógico que lo tenga, porque no todo el mundo tiene por qué ir preso según el delito cometido, y que es el régimen de libertad a prueba, con mayores requisitos que lo que tenía la libertad vigilada. También la expulsión de los penados extranjeros que no residan legalmente en el país, en una medida de reciprocidad, ya que otros países expulsaban a los delincuentes extranjeros. Bueno, acá se va a ocurrir exactamente lo mismo a partir de la ley de urgente consideración. En la legislación profesional policial destaquemos la creación de la Dirección de Seguridad Rural, que ha tenido un impacto formidable en el combate al abigeato y que ha empezado a dar resultados que lo vemos en los datos que ha publicado el Ministerio del Interior de baja de ese delito tan terrible y que afecta a la gente del interior. El deber de identificarse, clarificando una norma que generaba dificultades. En las normas sobre estupefacientes, bueno, el aumento de las penas. Acá hay un norte del gobierno nacional de un combate frontal, sin descanso al narcotráfico, porque el narcotráfico es la base de muchos de los otros delitos. Rapiñas, hurtos y homicidios tienen que ver, están vinculados a situaciones de narcotráfico. En las normas sobre menores privados de libertad, bueno, tratar de cortar con esa carrera delictiva y principalmente desalentar a que mayores utilicen a los menores para cometer delitos y de que los jueces puedan valorar no solamente las atenuantes cuando se comete un delito por parte de un menor de edad, de un adolescente, sino también las agravantes. En las normas sobre gestión de la privación de la libertad, bueno, hay aumentos en las condicionantes para obtener las salidas transitorias, que hayan cumplido la mitad de la pena, y para aquellos delitos gravísimos o muy graves, 2/3 de la pena. En lo que tiene que ver con la redención de la pena por trabajo y estudio, también según el tipo de delitos, en algunos casos
es 1 por 2, es decir, de días de estudio y trabajo por 1 que se va a conmutar, de 1 por 3, y en algunos delitos muy graves se excluye la posibilidad de redención de pena. Luego aparece el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que es muy importante en los efectos de establecer políticas criminales y penitenciarias a futuro. Normas sobre espectáculos públicos que tienen que ver con ajustar el derecho de admisión, de exclusión, del registro de personas impedidas y hacer más sólido la seguridad en los espectáculos públicos y deportivos. Luego las disposiciones varias, y ahí queremos destacar principalmente el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. Creemos que es un instrumento fundamental para la lucha contra estos delitos aberrantes. Y luego la mayor protección en varias normas en esos capítulos, en ese capítulo de disposiciones varias, que apuntan a la protección de las víctimas, en cuanto a ampliar las pensiones a las víctimas de los delitos y también de protección a los policías fallecidos, en este caso a la familia del policía fallecido, que lo sea en un enfrentamiento con la delincuencia en cualquier circunstancia. Hasta acá entonces, para no pasarme del tiempo, de esta reseña de las normas que consideramos más fundamentales y más importantes para reflexionar con ustedes. Así que les agradezco y le paso la palabra a Hernando Hernández. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Guillermo, por lo claro de la exposición en un tema tan importante para todos quienes trabajamos en el sector de la seguridad. Tal cual ocurre con los otros expositores, los participantes nos han hecho llegar varias preguntas. Por un tema de tiempo, he elegido una por expositor y el resto las contestaremos vía mail. En tu caso en particular, una pregunta que se reitera bastante es poder aclarar sucintamente el marco de actuación de la seguridad privada. Un poco estamos refiriendo a la legítima defensa, al agravante por homicidios, a un enfrentamiento, una rapiña. Poder dar un poco, aclarar ese concepto, si sos tan amable, Guillermo. Muy bien, muchas gracias. El legislador ha introducido en 2 de los artículos normas referentes a los guardias de seguridad o a las empresas de seguridad. Una de ellas es en el artículo 2, donde están las circunstancias agravantes muy especiales para el delito de homicidio. Y en este caso, la agravante especial contra el delito de homicidio es cuando el mismo se comete contra una persona que revista, les voy a leer textualmente, la calidad integrante o dependiente del Poder Judicial y del Ministerio Público, funcionarios policiales y militares y guardias de la seguridad privada, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de la calidad de tales. La otra norma, donde se hace referencia a las empresas de seguridad y a los guardias, tiene que ver con el artículo 9, en el delito de receptación, donde se establece la receptación como delito cuando el objeto de esa sea un arma de fuego, un chaleco antibalas u otro implemento de uso policial, o proviniera tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas o de las empresas de seguridad privada. Esas son las 2 circunstancias que existen donde el legislador hizo una referencia expresa. En lo que tiene que ver con la legítima defensa, acá el guardia privado y todos quienes eventualmente tuviésemos que actuar en esa situación límite tan terrible de legítima defensa, hay un límite que lo establece el propio Código Penal, que tiene que ver con el artículo 198 y el 288 del Código Penal. Las limitantes a la legítima defensa es, por un lado, cumplir con lo que establece la norma, es decir, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado, la falta de provocación suficiente. Pero además están los límites de los delitos de la justicia por mano propia, que mencionaba en el artículo 198, y de la violencia privada, es decir, de los excesos de ese ejercicio. En segundo lugar, que la legítima defensa siempre va a ser evaluada por el juez, es decir, la justicia es la que va a determinar en todos los casos si
la persona que actúa en legítima defensa lo hace en el marco del artículo 26 del Código Penal. Existe también, previsto en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 220, que refiere al viejo artículo 121 del anterior Código Penal, que es el arresto ciudadano. El guardia de seguridad de una empresa privada de seguridad no tiene un marco especial. Es decir, el único marco previsto en la legítima defensa es esa presunción relativa para funcionarios del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, que ya tiene un antecedente, porque ya estaba vigente y regida desde hace más de 20 años en la ley 17.243, artículo 77, para los militares que cumplían y que cumplen esa función de guardia perimetral de las cárceles, donde ya existe una presunción en igual sentido. Esta presunción no la tienen los guardias de seguridad privada, que se van a regular por el marco general. El marco general tiene que ver con la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación. Y también ocurre que se entiende que estas circunstancias existen respecto a quien repele el ingreso de personas extrañas con violencia sobre las personas o las cosas, o que genera una situación de peligro para la vida y los demás derechos, en un establecimiento que desarrolle actividad comercial, industrial o agraria. Quiere decir que podría caer en esta circunstancia, eventualmente a juicio del juez, una actuación de legítima defensa en una actividad comercial donde tal vez su guardia de seguridad repela si se dan las circunstancias que prevé la norma. Son las únicas posibilidades que se establecen a través de la ley. Muchas gracias a ti, Guillermo, por la exposición tan clara, consciente de que es un tema mucho más extenso, pero es muy grato tu participación y creo que los conceptos fueron muy útiles. Muchas gracias, Guillermo, otra vez para ti. La mirada en ese tema, obviamente, tiene que ver con el vaso lleno, en el vaso vacío. Entendemos que el avance en el respaldo jurídico de la actuación responde a las inquietudes de los propios participantes del sector, y algunos participantes del sector privado, bueno, tienen la expectativa, como a veces ocurre en otros países, que no solamente se aplica el marco legal de un ciudadano, sino también se contempla esa situación especial de ser partícipe de las tareas de seguridad. Pero en líneas generales, por lo menos desde nuestra óptica, todo lo que tú comentaste nos parece un avance en el sentido de los reclamos de los propios participantes del sector de seguridad. Gracias, Guillermo. La profesionalización, como decíamos, es clave para prevenir y enfrentar los delitos. La Dirección Nacional de la Educación Policial ejerce la supervisión de la formación de los operadores de la seguridad. Quizás una referencia internacional es que no es razonable tener menos de 100 horas de capacitación para tener una persona trabajando en un entorno de riesgo a cargo de proteger vidas y propiedades. O sea, no es responsable con ese ser humano que tenemos disponiendo esa tarea, ni permite brindar servicios profesionales de seguridad, que es lo que exigen los clientes del sector privado y obviamente la ciudadanía en general. Escuchamos seguidamente al señor director, el inspector general retirado Washington Curbelo, en el tema capacitación público-privada de seguridad. Washington, te escuchamos con mucha atención. Buenos días para todos. Buenos días. Es para mí un verdadero placer participar en este tipo de eventos. Agradezco a la organización y a las autoridades del Ministerio del Interior que me hayan facultado a estar presente y a exponer
cuál es la realidad de la capacitación a nivel, fundamentalmente a nivel del personal policial en sus distintos niveles. En principio, yo quiero resaltar el nivel que ha habido de comprensión y de entendimiento entre los distintos actores de la seguridad privada y de la seguridad pública, por cuanto hemos tenido distintas instancias que nos han permitido expresar la voluntad de colaborar, sin perjuicio del artículo 4 de la Ley 19.721, que establece la obligación de colaborar de las instituciones de seguridad privada con la seguridad pública. Pero por encima de la norma está la voluntad, está la posibilidad de interactuar. Y una muestra de ellos es que nosotros hemos firmado en este año pasado un convenio con ASIS para poder participar en distintas instancias de capacitación en la seguridad pública y la seguridad privada. Yo creo que es muy importante algunas de las cosas que hemos llevado adelante a partir de marzo del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo me dio la distinción y también me puso la obligación de mejorar la capacitación profesional de la policía, porque es fundamental estar capacitándose permanentemente. Lo primero que hicimos fue propiciar y llevar adelante un nuevo sistema de ingresos a la Policía Nacional en todos los escalafones y en todos los niveles. Lo primero que debemos hacer, que hicimos, fue mejorar la capacidad de seleccionar. El sistema de reclutamiento de la policía cambió a partir de la aprobación del nuevo régimen de ingresos por el Poder Ejecutivo. Primero, apuntando a la excelencia. Es decir, la sociedad no puede darse el lujo de que la seguridad esté en manos de personas de descarte, sino que, por el contrario, hay que apuntar a la excelencia para motivar el ingreso en la Policía Nacional y en los distintos sistemas de seguridad. Por eso, lo primero que hicimos fue decir no. El primer régimen, el primer escalón para ingresar como agente de policía debe tenerse el sistema de ciclo básico aprobado. No es concebible en esta altura que sea distinto. En segundo lugar, una capacitación o una capacidad física determinada y una capacidad médica y psicológica también adecuada. Es decir, para ingresar a la policía se hace por concurso con requisitos previos como estos que dijimos, junto con otros documentales y de antecedentes, o más bien de inexistencia de antecedentes tanto judiciales como policiales. Las pruebas son eliminatorias y en una escala de 1 a 10, el mínimo de aprobación para cualquier prueba física o intelectual es de 5. Es decir, no se concibe que se ingrese a la policía si no existe una capacitación previa mínima de la mitad de la escala de 1 a 10. En segundo lugar, son previas. Hemos asistido en los últimos tiempos a el bochorno de personal que fue capacitado durante 5 meses o 6 meses en las distintas tareas policiales y 2 días antes o 1 día antes de egresar como policías fueron dados de baja porque no habían aprobado el examen psicológico. Eso fue un bochorno para la policía y nosotros establecimos, mediante el proyecto que después aprobó el Poder Ejecutivo, que los exámenes psicológicos, médicos, físicos son previos al ingreso a la capacitación, porque si no estamos desperdiciando elementos docentes, materiales y además preparando a gente que después finalmente no iba a ser policía
y en cierta medida estamos asumiendo un riesgo de estar capacitando de repente potenciales delincuentes calificados por el tipo de conocimiento que se le estaba impartiendo. Además de el daño que se le provocó a los propios aspirantes que veían frustrada su expectativa después de haber tenido una capacitación importante. En segundo lugar, manejamos algunos principios de la formación del personal policial. La actividad policial, especialmente concebida como la organización que tiene la Policía Uruguaya, es multifacética. La Policía Nacional del Uruguay tanto tiene que ver con migración, como con inteligencia, como en el combate a las drogas, como en la capacitación, como en el desarrollo de seguridad física en un lugar determinado, la especialidad de la Brigada de Seguridad Rural, la Policía del Tráfico, la Policía de mantener el orden público en los espectáculos públicos. Es decir, es multifacética de acuerdo a nuestro sistema de origen francés. En otros lugares, la policía tiene mucho más acotada su actuación. En nuestro sistema, la policía debe ser multifacética. Por lo tanto, tiene que ser una capacitación que tiene que ser realista, es decir, tiene que ser actualizada. No puede ser fija la capacitación. Tiene que ser progresiva. El cabo tiene que saber más que la gente y el comisario tiene que saber más que el subcomisario para desempeñar adecuadamente la función. Tiene que ser continua, porque la sociedad evoluciona y la policía como institución que atiende la evolución social también tiene que tener una evolución permanente. Por eso hablamos de dinámica, hablamos de monitoreo. Los egresados tienen que ser monitoreados y tienen que retroalimentar el sistema educativo para ir perfeccionándolo y para ir mejorándolo. Pero también apuntamos a que tiene que haber un control de esa capacitación y de esas capacidades que se dictan mediante un sistema de chequeo o de certificación hacia el cual apuntamos. Certificación en determinadas destrezas, habilidades y capacidades. Por ejemplo, en el manejo de equipo especial, en destreza en la capacidad física, destreza en la capacidad de inmovilizar y de dominar a una persona eventualmente que se resiste al arresto. Es decir, es una tarea permanente, continua, que incluso trasciende la propia esencia de la educación policial y se debe llevar a cabo en todos los lugares donde se desempeñe la función. La función policial se desempeña las 24 horas del día en todo el territorio nacional e independientemente de que si el policía está en funciones o no está, la capacidad de actuar la tiene, la obligación y el derecho a actuar en cualquier lugar y circunstancias ante la circunstancia que se esté cometiendo cualquier tipo de delito. Para ese sistema de capacitación, nosotros hemos distribuido en un nuevo plan de estudios que elaboramos y que, por ejemplo, para el nivel de oficiales de policía está ya en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura para ser revalidado. Tenemos también en el ámbito de la educación policial 3 grandes institutos. Las escuelas de formación del personal de la escala básica, que forma a los agentes y a los integrantes del personal subalterno en los distintos cursos de pasaje de grado hasta llegar a suboficial mayor. Tenemos lo que sería la nave insignia de la educación policial, que es la Escuela Nacional de Policía, hoy renombrada Escuela Nacional de Policía, donde se forman los oficiales de policía en un curso de 3 años mínimo, básico, más un cuarto año una licenciatura en seguridad pública, donde tiene requerimientos especiales, y tenemos una tercera instancia, otro instituto, que es la Escuela Policial de posgrado y estudios superiores, donde se forman los oficiales que van a comandar la Policía Nacional en el futuro. Es decir, en la policía es obligatorio, es requisito sine qua non
realizar un curso de pasaje de grado para tener derecho al ascenso al grado inmediato superior, y ese es un principio que rige en todos los institutos. Por lo tanto, básicamente, tenemos 5 grandes áreas de formación dentro de cada uno de los institutos. El área profesional policial, donde se estudian o se prepara al personal para temas de procedimientos policiales, temas de investigación criminal, temas de criminalística, temas de violencia de género, técnicas aplicadas al servicio, es decir, la tecnología actual aplicada al servicio. Tenemos programas específicos de formación de personal en el área tecnológica y, obviamente, primeros auxilios y todo aquello que tiene que ver con la intervención de urgencia de la policía, porque la policía es la que llega primero a casi todos los lugares cuando es requerida, porque el número más conocido de teléfono de una persona debe ser el 911. Tenemos un área jurídica. El área jurídica comprende en forma progresiva la capacitación desde introducción al derecho hasta derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal penal, derecho penal y legislación profesional específica, como la Ley Orgánica Policial y la Ley de Procedimiento Policial, entre otros. Tenemos un área de capacitación física. El área de capacitación física comprende no solamente el entrenamiento del cuerpo del individuo, sino también técnicas de defensa personal y fundamentalmente técnicas de inmovilización, es decir, utilización de técnicas de artes marciales para poder dominar con el mínimo esfuerzo y el mínimo daño a una persona que se está resistiendo al arresto y poder esposarla y conducirla salvaguardando no solamente la vida del personal policial y la integridad física del personal policial, sino de eventuales víctimas e incluso también del propio victimario o persona que pretende agredir. Tenemos un área cultural y social, de relaciones públicas, relacionamiento con la comunidad, e incluso hemos agregado, porque atendiendo a algunos valores que hemos visto disminuidos en la capacitación de los aspirantes, hemos agregado incluso idioma español, para que cuando el personal policial se exprese por escrito, lo haga adecuadamente. Y tenemos un área de mejora continua. Dentro de esa área de mejora continua tenemos un departamento de análisis de eventos, es decir, todos aquellos eventos que se ven a veces en las redes sociales o en filmaciones, donde se pone en duda la actuación policial, nosotros los analizamos, los compartimos con los educandos, vemos qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué se puede corregir y qué se puede mejorar. Eso es básicamente el principio general de actuación de todos los institutos de la policía. Ahora bien, en materia de entrenamiento del personal policial, hay algo que tal vez no está expresado acá como forma de materia, pero es la transmisión de los valores institucionales, de los valores profesionales de la policía, el orgullo de pertenecer, el orgullo de ser servidor público, el orgullo de portar el uniforme policial que nos distingue de los demás funcionarios públicos y que nos da no solamente derechos, sino que por encima de todo nos da obligaciones. Y por eso hemos introducido también en los distintos escalones de la capacitación una materia que se llama ética profesional, mando y liderazgo, para que el policía sepa cómo mandar, sepa mandar adecuadamente y además también tenga un concepto de la ética profesional muy elevado. El orgullo de pertenecer,
a una institución como la policía, que cuando el policía en la calle porta el uniforme, está representándonos a todos, está representando al Estado. Esa autoridad que inviste no es suya, es en nombre del Estado, del poder etático que tiene el gobierno y la calidad de funcionario servidor público por excelencia. De tal manera que nosotros, cuando juramos al egreso de distintos niveles, juramos por nuestra propia vida. Es decir, que no es poca cosa jurar defender la Constitución y las leyes, aún poniendo en juego nuestra propia vida. Por lo tanto, es muy serio, porque también formamos gente que está armada, que puede y debe utilizar esas herramientas que le da el Estado para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos. Muchas veces se ha dicho de los derechos humanos, se le ha dado un sesgo que no es el adecuado. Es la Policía Nacional de la República Oriental del Uruguay la institución que a toda hora, en cualquier lugar y circunstancias, defiende los derechos humanos de los ciudadanos. Defiende la vida, la libertad, la propiedad, el trabajo y el honor de todos los ciudadanos. Ese es el verdadero sentido que tienen los derechos humanos desde nuestro punto de vista para cumplir una función que es muy importante, que es garantizarle a cada uno de los ciudadanos las condiciones de desarrollo humano que le permiten desempeñarse en cualquier actividad lícita. Entonces, voy a pasar a explicar algunos de los aspectos de la formación. Primero, para ingresar como agente de policía ejecutivo, como ya dije, se requiere tercer año de ciclo básico, concursar y aprobar las distintas pruebas eliminatorias de carácter físico, cultural, médico y psicológico. Después de superada esa prueba, que por suerte hemos tenido una cantidad enorme de aspirantes en los últimos tiempos, a manera de ejemplo, voy a recordar que para el ingreso para el curso de cadetes de oficiales de policía en este año, hemos tenido 2.600 aspirantes que concursaron por 50 vacantes y hemos podido seleccionar un nivel de excelencia fabuloso y tenemos una materia prima espectacular en este sentido y va a ser nuestra responsabilidad que de allí, de ese material humano fabuloso que tenemos, egresen señores oficiales de policía que puedan garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país. Para ser agente de policía se deben aprobar 650 horas de capacitación. 650 horas de capacitación implican como mínimo 5 meses de entrenamiento continuo y una dedicación docente importante y de instructores importantes. Los agentes aprenden técnicas de entrenamiento con armamento policial, no es solo tiro, sino técnicas de entrenamiento con el armamento, procedimientos policiales, ciencia criminalística 1, información policial, violencia basada en género, tecnología aplicada al servicio, primeros auxilios, redacción de documentos policiales, idioma español, educación física 1, técnicas de inmovilización y defensa personal, introducción al derecho, legislación profesional, derecho administrativo, derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal y derecho constitucional. Eso, obviamente, cada una de estas materias, distribuidas en distinta carga horaria y en distintos niveles según sea el requerimiento, completan un entrenamiento de 650 horas mínimas para poder desempeñarse como agente de policía. Para ser oficial de policía, además de los requisitos previos
tenemos 3 años de capacitación y de entrenamiento exhaustivo, además de una selección, como ya dijimos, muy rigurosa y de excelencia. Se requieren más de 4.000 horas para ser oficial de policía, en 3 niveles, en 3 años, en esas áreas que ya les indiqué, pero que requieren 30 materias anuales que van progresivamente profundizando el conocimiento tanto empírico, práctico como académico para ser un oficial de policía, que culmina con una tecnicatura, tal cual está el proyecto presentado en el Ministerio de Educación y Cultura para su aval, que está bastante avanzado, una tecnicatura en seguridad pública y una opción tecnicatura en seguridad pública, opción gestión de siniestros. Bomberos, en nuestro lenguaje más común, y que apuntamos también a poder volver, como lo hicimos con el caso de bomberos, a otras especialidades que habían sido abandonadas, como por ejemplo la gestión de la privación de la libertad para manejar los institutos penitenciarios y penales, la gestión del tráfico o la ingeniería del tráfico en las rutas nacionales, que sería la policía caminera, o la gestión y el combate a los ilícitos en lugares públicos, que es la función de la Guardia Republicana. Entonces, ese tipo de actividades van a ser paulatinamente planteadas para una capacitación adecuada de los oficiales. Y en el 4º año, ya externo, luego de egresados los oficiales, tienen la opción los oficiales de presentarse para gestionar la licenciatura en seguridad pública, que tiene a su vez un año más de capacitación externa monitoreada por nuestros docentes. Quiere decir entonces que para ser un oficial de policía se deben superar todos esos requisitos. Y después, para ascender y para mejorar en el derecho a la carrera administrativa, los oficiales todos tenemos que hacer cursos de pasaje de grado, que se le ha vuelto a dar otra vez la calidad de capacitación y no de requisito. En un tiempo se estableció como un simple requisito para ascender, y en realidad el sentido que tiene es que estamos preparando un oficial subalterno para ser un oficial jefe, es decir, manejar una subunidad, y a su vez a los oficiales jefes capacitándolos a nivel gerencial para poder gestionar y administrar una unidad de la Policía Nacional, de las tantas que tiene, como las 19 jefaturas o las 16 direcciones nacionales. Ustedes verán que cada una de ellas tiene sus especificidades y no es fácil preparar a alguien que sepa todo, sino que hay que hacerlo parcialmente, de una manera científica y académica. Por eso estamos apuntando también con el BID, con la colaboración del BID, a formular diplomados en investigación criminal, diplomados o máster en seguridad pública, y por qué no soñar alguna vez que un oficial superior pueda acceder al doctorado en seguridad pública para poder desempeñarse más adecuadamente a la capacitación que requiere hoy la actividad profesional policial. Por eso yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta específica o alguna inquietud que yo con mucho gusto podría evacuar si es que sé la respuesta. Bueno, Washington, agradecerte muchísimo tus palabras hasta aquí, porque pones mucho corazón en lo que transmitís, y este es un concepto que hemos manejado en varias ocasiones, en el sentido que brindar servicios de seguridad públicos, pero también privados, la
las ventajas, los derechos materiales y económicos son una condición necesaria. O sea, necesitamos mejorar las condiciones de salario, de vestimenta, del sector de seguridad público y privado, pero no es una condición suficiente para arriesgar la vida. Para arriesgar la vida en el sector de seguridad se necesita estar motivado. Y tus palabras van en ese sentido, por lo cual las agradecemos mucho y las compartimos plenamente. De la cantidad de preguntas que nos hicieron, elegía una, porque está hecha por representantes sindicales que también participan de este webinar, y desde aquí les mando un saludo y agradecimiento, en el cual nos consultaban o te consultaban a ti si podés aclarar una información que a nivel de rumor existe, en el sentido que se van a reducir la capacitación del personal de la policía. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, porque me viene bien para aclarar. En principio, no se va a reducir ningún nivel de capacitación. Por el contrario, no solamente se ha aumentado la carga horaria, sino que se han establecido algunas materias nuevas que no estaban comprendidas en la capacitación policial. Por ejemplo, y digo a manera de ejemplo, no solamente lo que yo dije de moral, ética y liderazgo y mando policial en los distintos estamentos, sino también todo lo que tiene que ver con la seguridad rural, por ejemplo, que se había abandonado, ya no se daba legislación rural en la formación de un oficial. La cantidad de horas, especialmente supongo que será la preocupación por el personal de agente, no solamente se mantiene, sino que se aumentó. Capaz que la confusión viene porque se reduce el tiempo en meses, pero se ha aumentado la intensidad. Es decir, se da clase durante todo el día, se pide una dedicación de todo el día. Hasta los días sábados se está capacitando. Se está acelerando en tiempo, pero en calidad y en cantidad de horas se sigue manteniendo lo mismo, y en la mayoría de los casos se ha aumentado. Así que desmiento que se vaya a reducir la capacitación, sino que por el contrario apuntamos no solamente a mejorar la cantidad de horas, sino la calidad de lo docente, que es fundamental. Nosotros intentamos transmitirle al personal que cuando lo estamos entrenando, no lo estamos masoqueando, no lo estamos haciendo correr, ni saltar, ni transitar por lo que nos llamamos la pista de entrenamiento policial para darle simplemente una tortura física, sino que realmente le estamos capacitando para sobrevivir. Lo estamos capacitando para que pueda defenderse, para que tenga reacción. Le estamos dando herramientas físicas y psicológicas para que tenga poder de reacción y pueda defenderse adecuadamente, porque la realidad marca hoy que el policía hoy por hoy, y el guardia de seguridad también, es un blanco apetecible para el delincuente, ya sea para robarle el arma, el chaleco, o para atentar o ponerle, en el mundo del AMPA, ponerse una distinción como que fue el que mató o le robó al policía o al guardia de seguridad. Nosotros nos preocupamos muchísimo de transmitirle al personal policial ese estado de alerta permanente que debe tener el personal para sobrevivir, para defenderse y para defender. No sé si está clara la respuesta, ¿verdad? Clarísimo, Washington, y felicitaciones por el esfuerzo en la gestión, porque es uno de los elementos claves en la mejora continua de la seguridad. Un fuerte abrazo, Washington, y muchas gracias. Seguidamente veremos
una parte muy importante que tiene que ver con los cambios legales en el sector de la seguridad privada, que ya se inició en el periodo de gobierno anterior y que se está en proceso de darle continuidad y reglamentación. En este caso concreto, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, invitamos ya a Julio Lestido de ir habilitando su micrófono mientras escucha nuestras palabras. Como decía, la Cámara de Comercio y Servicios tiene entre sus miembros a las cámaras empresariales de la seguridad privada. En ese marco, cedemos la palabra al señor Julio Lestido en su carácter de presidente de la misma, para esbozar el tema reglamentación de la Ley de Seguridad Privada. Julio, si podés conectar el micrófono, el auditorio es tuyo. En primer lugar, quiero manifestar en nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y en el mío propio, que para mí es un honor estar integrando esta mesa junto al señor Ministro del Interior, al doctor Larrañaga, al señor subsecretario, al doctor Guillermo Maciel, y de forma muy especial a un amigo, al director de la Escuela Nacional de Policía, el inspector general retirado Washington Curbelo. Realmente es un honor. Quiero agradecerle en forma muy especial también a Somos Uruguay por habernos invitado a participar de este importante evento y felicitarlo una vez más por la realización de este evento que realmente lo consideramos muy importante y les voy a explicar después por qué nosotros entendemos que la seguridad es algo muy importante y que afecta a todo lo que tiene que ver con la actividad nacional y con la vida nacional. Pero en el caso que me corresponde a mí, es lo que tiene que ver con el tema comercio y servicios. Y agradecerles también en forma muy especial a CUES, a CIPSES, a FUDES y a CUETRACA, que son las cámaras asociadas, las cámaras de seguridad privada asociadas a la Cámara de Comercio, que han tenido la deferencia y han depositado en mí la confianza para que hoy yo pueda dirigirles la palabra a ustedes. No quiero dejar de lado sin también manifestarles que dentro de la Cámara tenemos como socios a ASIS Internacional, profesionales en seguridad, integrado por el capítulo 284, del cual tengo el altísimo honor de ser miembro del capítulo. ASIS sin duda ha venido al Uruguay a desarrollar actividades sumamente importantes, no solamente en la capacitación, pero sino también en la certificación de actividades y de equipos. La verdad que el desembarco de ASIS en el Uruguay ha mejorado el nivel del profesionalismo de la seguridad. Muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver la Cámara de Comercio y Servicios con el tema de la seguridad o por qué hoy está la Cámara de Comercio y Servicios hablando. Y permítanme contarles dos cosas. En primer lugar, en el año 2017, con el apoyo de la OIT, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios desarrolló una encuesta que aproximadamente involucró a entre 3.200 y 3.500 empresas de todo el país y de todo el territorio nacional, sobre el clima de negocios, cómo era el clima para que las empresas desarrollaran negocios en Uruguay. Y después de ese análisis, de esa encuesta que llevó prácticamente un año, y una vez que se hace la encuesta, lo primero que se hace después es analizar el resultado de la misma para sacar las conclusiones, para tomar acciones. Y evidentemente nosotros de ese análisis llegamos a la conclusión que al empresariado uruguayo había 5 ejes temáticos que les importan. Todos les importan, pero hay 5 que sobresalen de todos los demás. El primero, y los voy a enumerar, pero no es porque sea en orden de importancia, el primero no significa el más importante, sino que son igual en el mismo rango. Las relaciones laborales es uno de ellos, la innovación y tecnología es una cosa que preocupa mucho al empresariado uruguayo, la apertura internacional,
y la competitividad, hacer más eficientes y más competitivas a las empresas, con todo lo que eso conlleva, para, en definitiva, poder insertarnos mejor en los mercados nacionales. Hasta ahí le nombré 4 puntos. El último punto que le preocupa al empresariado uruguayo es la seguridad. Y ahí es donde venimos nosotros. ¿Y por qué digo venimos nosotros? Para que ustedes tengan una idea. A enero 2021, empresas registradas en el BPS, el universo de empresas registradas en el Uruguay en el BPS es de aproximadamente 300.000. 300.000 empresas, repito, registradas a enero 2021 en el BPS, el 65% de esas empresas pertenecen al sector comercio y servicios. Entonces, si al empresariado uruguayo uno de los temas que más le preocupa es la seguridad, y si del 65% de las empresas registradas en el BPS pertenecen al sector comercio y servicios, nosotros, como Cámara que nuclea el sector comercio y servicios desde el año 1867, convirtiéndonos en la cámara más antigua o en la primera cámara privada del país, evidentemente este tema nos preocupa. Además, le voy a dar otro número, de toda la masa empleada del Uruguay en el sector privado, el 82% pertenece al sector comercio y servicios. Estamos hablando de casi 1.100.000 personas. Entonces, evidentemente, nosotros frente a estas cifras y frente a estos datos que teníamos, entendimos que era necesario tocar el tema de seguridad. Lo primero que hicimos, y esto ya arrancó no en el 2018, sino ya que comienza en el año 2008, frente a requerimientos y pedidos que nos hacían los comerciantes ante una situación que nos tocó vivir ayer en aquel periodo 2007, 2008, 2009, donde se registraron una ola bastante importante de asaltos, de rapiñas a distintos comercios, con resultados muy variados, en donde lamentablemente sufrimos el fallecimiento de varios comerciantes o familiares de los comerciantes, donde también el comerciante repelió la agresión y en algunos casos llegando a terminar con la vida de los delincuentes. Se generaba mucha inquietud por parte de los empresarios en aquel momento de cómo se debería actuar y cuál era, y nos pedían respuestas. Entonces lo que nosotros hicimos, y teniendo la suerte de poder tener en la masa social de la Cámara a todas las empresas vinculadas a la seguridad privada, que tienen mucho conocimiento y muy amplio, entonces decidimos crear una comisión de seguridad dentro de la Cámara. El primer cometido que tenía la comisión era, primero, saber qué es lo que le estaba pasando al comerciante, y segundo, era que a raíz de lo que nosotros tuviéramos, una vez que tuviéramos esa información, qué es lo que podíamos hacer con él. Lo primero que hicimos fue realizar una encuesta de victimización. ¿Qué fue esto? En definitiva, consultarles, hacerle una encuesta a nuestros asociados, a ver si habían sido víctimas de robo o no en el último año, en los últimos años, qué medidas habían tomado. Y de ahí, para después poder seguir tomando acciones, ahí surgieron datos muy interesantes, muy interesantes. Lo primero que nos surge es que de las empresas encuestadas y que habían sido víctimas de robo o de rapiñas, solamente el 47%, menos del 50%, hacía la denuncia. Nos empezamos a preguntar por qué, y la respuesta fue muy variada. Dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí empezamos a decir, lo mejor que podemos hacer es justamente lo que dijo hoy el ministro, es poder generar y cooperar para que se genere el ambiente de diálogo, más allá del que haya, pero desde el lado nuestro, de la Cámara de Comercio, aportando los datos entre el sector público y privado y público. Y así fue que empezamos una cantidad de acciones y eventos, siempre guiados y dirigidos por la Policía Nacional. Recorrimos el país,
recorrimos los distintos departamentos, estuvimos reunidos con los distintos jefes de policía de los departamentos y con los vecinos y sobre todo comerciantes de toda la zona, de cada uno de los departamentos, y ahí pudimos hacer reuniones que nos permitió, primero, entender la problemática, que la policía pudiera explicarle en forma directa a los comerciantes, en su conjunto, cómo era el accionar de la policía, como ya fue explicado, y lo de la importancia de la denuncia. A medida de eso, a raíz de eso, empezamos a notar que las denuncias empezaron a subir, llegando a un pico en el 2015 de que el 76% de las empresas que habían sido robadas, o del 100% de las empresas que habían sido víctimas del delito, el 76% denunciaban. Y esto fue el producto de estas acciones que se tomaron, de la participación de la policía, explicando por qué era por lo importante que era hacer la denuncia, ¿no? Y eso nos permitió seguir trabajando. También junto con el sector privado, de empresas de seguridad privada, hicimos y elaboramos algunos librillos de recomendaciones que fueron aprobados en su momento por las jefaturas de policía y nos permitió publicar los librillos. El primero era recomendaciones, medidas de seguridad tanto para mi negocio como para mi casa, cómo comportarme ante una situación difícil, cómo hablarle a nuestros personal de colaboración, a nuestros equipos que trabajan con nosotros, de cómo también comportarse en una situación complicada. Y a su vez, un segundo librillo que nos permitió ya, porque es otro dato que surgió muy importante de la encuesta, era qué elementos de seguridad debería yo aplicar. Y eso, ahí nos empezamos a dar cuenta que era muy importante, y lo seguimos manifestando al día de hoy, el contar con un asesoramiento de seguridad. No era solamente al principio los primeros encuestas, y repito, allá la primera fue en el 2008, nos daba que la gente o los comercios ponían cámaras sin saber qué tipo de cámaras, dónde las colocaban, y al final lo que hacían ellos pensaban y tenían ese falso concepto de que como tengo cámaras ya mi seguridad está arreglada, ¿no? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que las cámaras en algunos lugares no eran las cámaras adecuadas para el lugar que tenían que ir, que las cámaras a veces no eran tampoco las adecuadas y que a veces también estaban mal colocadas. Entonces ahí le empezamos a explicar a los comerciantes la importancia que tenía o que tiene el de estar asesorados en el momento de tomar una decisión en el tema de seguridad. Es tan importante como cuando yo contrato a un contador, o es tan importante cuando yo contrato a un asesor desde el punto de vista legal, o desde el área contable, o de cualquier otra área. Si yo decido tener seguridad, entendíamos nosotros, y por los resultados que nos estaba dando la encuesta, es que se estaba haciendo una inversión errónea y con pocos resultados. Y lo que peor, generaba esto después una frustración frente a un hecho que ellos esperaban que iba a reaccionar de una manera y reaccionaba de otra manera. Entonces eso nos permitió elaborar librillos, hicimos más eventos y eso nos permitió de alguna manera llegar a que se pudiera comprender la importancia de la seguridad y sobre todo el rol que cumple la seguridad privada en todos nosotros. Otra cosa que también notamos, y ahí nos preocupamos mucho, es que había un gran nivel de informalismo. Ahí explicamos que el informalismo nosotros lo hemos combatido y lo seguimos combatiendo desde la Cámara, desde que la Cámara es Cámara, y para nosotros el informativo es nocivo para todos los sectores. Es nocivo para el trabajador, porque trabaja desamparadamente, es nocivo para el comerciante, porque también está desamparado ante cualquier hecho, es nocivo para el Estado, ¿no? Entonces, para nosotros entendemos que el informalismo era uno de los principales problemas que incluso hoy se sigue teniendo en todas las áreas, pero en el tema de la seguridad privada es uno de ellos. Explicamos la conveniencia, lo importante que era contratar empresas registradas y controladas por el Ministerio del Interior. Eso genera respaldo, genera garantías, da
tranquilidad y da sobre todo la posibilidad de hacer un reclamo mañana cuando me pase algo, que si yo entro en el mundo informal, ahí quedo totalmente desprovisto. Otro tema que a nosotros nos dio, salió de la encuesta también, era los costos que generaba el tema de la inseguridad o el tema de la inseguridad en el comercio. Y había dos rubros que son importantes, o dos puntos importantes. Los comerciantes nos decían, nosotros tenemos un problema, la inseguridad nos afecta directamente en la rentabilidad de nuestras empresas. Cuando hablo comercio, me refiero, para que ustedes tengan una idea, de ese universo de 300.000 empresas que hay en el BPS registradas, el 97% pertenece a micro y pequeñas empresas. No estamos hablando solamente el 3% del empresariado uruguayo o de las empresas uruguayas son medianas y grandes. El 97%, repito, involucra a las micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de todo el tramado social empresarial del país. Ellos ahí lo primero que nos decían era, nosotros nos vemos perjudicados porque nos afecta en la rentabilidad, no solamente por lo que nos roban, sino en que nosotros tenemos que incurrir en más gastos y a veces en costos ocultos o costos sí ocultos que no los podemos medir, es que nos obligan a poner las vitrinas o exhibir nuestros productos en forma distinta. Imagínense, y pongo un ejemplo claro, lo que es hoy que una farmacia me atienda de noche a través de una ventanilla. Yo como cliente, si tengo frío, si es en pleno invierno, si llueve, me están atendiendo desde afuera. Y no puedo, yo como comerciante, dueño de la farmacia, no puedo, me prohíbo, por el tema de la inseguridad, me prohíbo a que mi cliente entre, que me venga a comprar un simple remedio porque lo necesita en forma urgente por una situación determinada, por eso viene a esa hora, pero de repente si necesita llevarse algo más, ya no lo puede ver, porque lo que estoy pensando yo como consumidor, lo que quiero es comprar, irme rápido porque estoy en una posición incómoda. Entonces, ahí hay costos ocultos. También quedó demostrado en muchos casos que afecta a los equipos de trabajo, desde todo punto de vista, ha generado algunos traumas, porque personas que han sido víctimas del delito han quedado con algunas secuelas. Y entonces nosotros entendimos que esto era muy importante y por eso nos preocupa. Esto baja la rentabilidad de las empresas. Muchas empresas tuvieron que mudarse o entrar en inversiones importantes con respecto al tema de la seguridad. Por eso afecta a nuestro sector comercio y servicios. Y entendimos nosotros que la mejor manera era trabajar junto con las autoridades nacionales, que son en este caso el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que nos permitió, y gracias a ellos, desarrollar una cantidad de acciones, conocer nosotros cómo funciona la policía, conocer nosotros qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, y al mismo tiempo asociada a la seguridad privada, y aprendimos nosotros como comerciantes qué era lo mejor que podíamos hacer, qué tengo que contratar, qué es importante tener en cuenta un asesor de seguridad, que es muy importante, poder tener que contratar una empresa debidamente registrada en el Ministerio del Interior. Para eso yo puedo dirigirme al Ministerio del Interior y saber cuál es la empresa que está registrada, si no está registrada. El pedir asesoramiento, qué colocar y no colocar. Aprendimos nosotros que la seguridad, si yo quiero tener un ambiente seguro, yo juego un rol fundamental en la seguridad. Yo no puedo tercerizar la seguridad 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a contratar a un especialista en seguridad, voy a contratar a una empresa de seguridad, pero yo, como miembro o propietario de un comercio, yo tengo que entender claro que lo que voy a hacer es algo que me va a redundar a mí, en mi vida, en la vida de las personas que trabajan conmigo y en mi comercio. O sea, no es solamente, y vimos en las primeras encuestas, que yo contrataba a un guardia de seguridad y lo primero que hacía era que el guardia me ayudaba a estibar cajones, el guardia lo tenía y de repente le pedía que hacía otra cosa totalmente distinta y no cumplía la función para la cual yo lo había contratado. Eso era pura y exclusivamente un problema de entender de parte de nosotros, los comerciantes, cómo debería de funcionar la seguridad, y en este caso la seguridad privada. Dicho esto,
Como Hernán mencionaba, el tema de la ley de seguridad privada recientemente votada ya en enero del 2019, concretamente, si bien la ley se promulgó en enero del 2018, y me refiero a la ley a la 19.721. Yo no voy a entrar mucho en la ley porque, le voy a ser muy franco, hay especialistas con conocimiento mucho más profundo que el que yo tengo. Simplemente lo que puedo decir es que esta ley tiene algunas cosas que son importantes, que ayornan la seguridad privada al día de hoy. Tiene, para nuestro entender, cosas que son importantes, agrega capacitación, o agrega, incentiva y aumenta la capacitación. También otro tema muy importante, empieza a crear figuras que antes no estaban contempladas en la ley y que de repente se hacían actividades que, bueno, que ahora sí tienen un respaldo en el marco legal. Hay cosas que nosotros la vemos como muy importantes. En este momento se está en un proceso de la redacción del decreto que regula la ley, como está previsto en la misma ley, y sé y soy consciente que el Ministerio del Interior ha creado el ámbito necesario y para que se pueda trabajar en conjunto en la profundización de este proyecto de decreto, ya sea, con las empresas de seguridad privada. Me consta que el Ministerio ha hecho un esfuerzo y que las empresas de seguridad privada también lo ha hecho y ha generado un clima de mutuo entendimiento y de gran diálogo y apertura para sacar el mejor resultado para todos. Ese es no los quiero aburrir, no voy a entrar a ahondar en la ley en sí misma porque nos llevaría mucho rato y estamos con el tiempo es muy tirano y estamos con poco tiempo, pero decirles eso, para nosotros es muy importante por las cifras que ya le comenté, por lo que significa para nosotros el tema de la seguridad, cómo impacta en nuestros comercios, altera la vida comercial, por eso es muy importante, y repito, y resumiendo mi presentación, yo me voy a quedar con 3 o 4, no diría enunciados porque creo que es demasiado, pero sino con 4 puntos para recordarles. En primer lugar, el sector, nosotros como comerciantes, es importante que trabajemos unidos con el sector público, en este caso con la policía, son ellos los que conocen, lo que saben, son lo que está pasando en la calle. Es importante trabajar unidos con ellos y poder pedir asesoramiento. Arrímense a cualquier dependencia policial y soliciten un asesoramiento. Eso es fundamental. Es fundamental hacer la denuncia. Si la denuncia no se hace, no existe el delito. El hecho no existe. No se puede investigar algo que no se conoce. Eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante, a la hora de contratar una empresa de seguridad privada, tenemos que saber a quién contratamos. Y es muy importante para eso tener en cuenta que las empresas de seguridad privadas en el Uruguay son empresas serias, que hay 4 cámaras o más asociadas a la Cámara de Comercio y Servicios, que abarca todo lo que tiene que ver con la seguridad privada, son especialistas, son hombres con mucha experiencia, profesionales, que no solamente tienen la experiencia a nivel nacional, sino que recogen experiencias de otros colegas a nivel internacional, que están registradas en el registro, en el DIGEFE, hoy antiguamente RENAENSE, hoy Dirección de Fiscalización de Empresas de Seguridad, creo que es así el nombre, perdonen si me equivoqué, que tiene un respaldo, que garantiza el procedimiento de a quién contrato yo, del guardia que yo voy a contratar. Y bueno, yo creo que por ahí estaría finalizando mi exposición. Un tema muy importante que creo que debemos, que también, y me olvidé de resaltar, a raíz de esta encuesta nos hemos dado cuenta que el comerciante fue cambiando el perfil en cuanto a su visión con respecto a la seguridad privada. Hoy nos encontramos con un mercado que al principio tal vez no entendía mucho el tema y bueno, no exigía mucho. Hoy nos estamos encontrando con un comerciante que exige más, pretende más, y también eso significa que nosotros, como producto que se puede ofrecer de la seguridad privada, la especialización en las distintas áreas es muy importante. O sea, creo que ese es un tema que es bueno para las empresas de seguridad privada,
el poder tener gente, y con esto pongo un ejemplo, no es lo mismo yo tener un guardia para lo que es atender un servicio en un barrio privado o en una empresa donde tengo mucha circulación de gente que atender un depósito. Son funciones distintas, importantes todas, pero el acercamiento, la aproximación con el cliente es distinto. Es muy importante que nosotros los clientes lo entendamos. La cadena, siempre decimos, la cadena de seguridad se rompe por el más segura, se rompe por el eslabón más débil. Y nosotros como comerciantes jugamos un papel muy importante. Si nosotros tenemos seguridad, tenemos que contratar seguridad, pero tenemos que respetar que esa seguridad de nuestros negocios camine y se respete. Es la única manera de poder tener resultados. Hernando, por acá estoy finalizando mi presentación. Una vez más les agradezco a todos por el apoyo que me han dado y la confianza que me dio las empresas de seguridad asociadas o las cámaras asociadas a la Cámara de Comercio. Felicitaciones nuevamente a Somos Uruguay y muchas gracias a todos por la participación de hoy. Te agradecemos mucho tus palabras. No sé si estás allí todavía, Julio. Iba a optar una pregunta que un poco se ha reiterado desde el punto de vista del rol que desempeñás de manera excelente, porque siempre sos un armonizador de distintos grupos. Sos una persona ultra activa que tiene que ver en muchas actividades y te destaca ese rol de armonizar grupos distintos. En el que estás presentando hoy el sector de comercio y servicios, ¿cómo ves la importancia de la capacitación en seguridad privada? Es una pregunta que deberíamos realizarte. Muchas gracias, Hernando, por la pregunta. A ver, en el mundo que hoy vivimos, la capacitación es una constante, en todas las áreas, en todas las áreas. Hoy, sobre todo con el avance de tecnología que estamos teniendo, hoy hay una figura que no la mencioné, evidentemente. Nosotros siempre estamos pensando hoy en que la amenaza más importante puede venir en nuestros comercios por el robo, la rapiña, o sea, el acto físico. Hoy estamos teniendo en el mundo miles de ejemplos donde el ciberataque es una realidad, donde hoy por hoy gente que está totalmente, que no conocemos, que no tenemos ni idea que existen, se pueden meter en nuestras empresas, se pueden meter en nuestros negocios y pueden arruinarnos si quieren, decisivamente. Por eso es muy importante la capacitación, es muy importante contratar a gente que sabe. La capacitación en todos los rubros. Nosotros hoy, yo te pongo y voy a hablar de un rubro muy particular que es el mío. Nosotros hoy estamos en la industria automotriz a nivel mundial, se está ingresando en la era del auto eléctrico y ya se está hablando de otros cambios. Hoy nosotros tenemos que capacitarnos de cero en este tema, totalmente cero. Y todo esto en tecnología nos obliga a estar capacitados. La palabra capacitación, no tener capacitación en cualquier rubro, no importa el tamaño de la empresa o del comercio, nos deja fuera de carrera. Eso es muy importante y lo tenemos que entender todos. Y vuelvo a lo que dije al principio. Uno de los 5 ejes temáticos que le preocupa al empresariado uruguayo, y lo repito, relaciones laborales, inserción internacional, competitividad, seguridad, y lo último lo voy a dejar ahora, le cambié el orden, innovación y tecnología. Y yo no puedo ser competitivo si no tengo tecnología, y no tengo innovación y no tengo capacitación. No puedo ser competitivo si no trabajo en un ambiente seguro. No puedo ser competitivo si no tengo relaciones laborales que me permitan flexibilizar y trabajar en un ámbito que hoy el mundo lo requiere. Hoy el mundo lo requiere. No es una cosa, es una realidad. Entonces, todo está de alguna manera relacionado. Repito, o concluyendo con tu pregunta, la capacitación es fundamental. Bueno, gracias a ti, Julio, por la exposición. Simplemente hago unos comentarios que complementan lo que dijiste. Hablaste muy bien de que no es solo poner cámaras y que en definitiva es el ser humano profesional el que puede asesorar. Hay un comentario que es importante, la diferencia entre el asesoramiento de la seguridad privada y la pública, porque no es exactamente lo mismo en el mundo de hoy.
O sea, hay ciertas tecnologías que se manejan en el sector privado, que no siempre se manejan. Quien tiene exclusiva formación en seguridad pública no es mejor ni peor, sino que lo complementa, como bien decía el director de la Escuela de Policía. Es importante también desde nuestro punto de vista que la tecnología, que es vital, siempre llegamos al ser humano que define las situaciones, también en seguridad. Por eso, en el sector de seguridad pública es vital no prescindir, o sea, aprovechar la experiencia acumulada de los viejos policías. O sea, la gente joven muchas veces domina tecnología, pero es vital recoger la experiencia acumulada, y el ser humano en el sector de la seguridad es el que define. Define para si es profesional, define por su experiencia y define para cuidar y capacitar a quienes nos brindan protección, sea pública o sea privada. El otro comentario que me gustaría hacer es también, recogiendo la experiencia internacional, quebrar un prejuicio que a veces anda sobrevolando en que la seguridad privada solo la puede pagar obviamente quien tiene dinero para ello. ¿Qué es lo que dice la experiencia comparada? La experiencia comparada dice que eso favorece al ciudadano que tiene menos medios económicos. ¿Por qué? Porque si un ciudadano que tiene más medios y puede pagar seguridad privada, posibilita que los medios de seguridad pública trabajen para ese ciudadano que no tiene medios. O sea, el pagar más seguridad privada favorece a los ciudadanos más desprotegidos. Eso dice la experiencia internacional y es bueno recordarlo para quebrar algunos prejuicios. El otro tema, un poco, vimos el respaldo, el cambio que entendemos favorable de respaldar legalmente a los protagonistas, que era algo de la demanda de los propios participantes. Nos parece que es muy bueno y también es necesario, entendemos, avanzar en mayor cantidad y calidad en la capacitación de seguridad privada, que está muy bien recogida en la ley que comentaba Julio Lestido y que se está trabajando en la reglamentación. Dos comentarios cortitos. Esa ley, además de mejorar la capacitación que entendemos necesaria, habla de la posibilidad de exigir servicios de seguridad cuando se entiende que hay un mayor riesgo, habla de profesionalizarse, habla de nuevos puestos y nuevos trabajadores de seguridad, o sea, recoge muchos avances que son muy necesarios. Finalmente, entendemos que este webinar contribuye a esa conformación de seguridad público-privada que permite mejorar nuestras condiciones de seguridad y nuestra calidad de vida, en suma. Por eso agradezco a todos los expositores muy distinguidos, a todos los participantes del sector público y privado y a todo el equipo de Somos Uruguay, en la palabra de Mario, la posibilidad de moderar este evento. Cedo la palabra a Mario, te envío un fuerte abrazo y agradezco esta posibilidad. Muchas gracias. Perdón, tenía también un problemita acá. Gracias, Hernando, nuevamente por haber moderado este evento. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias al resto de los componentes del Ministerio del Interior y también al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por haber confiado nuevamente en Somos Uruguay. También un hincapié en lo que hemos visto del interés demostrado por la gente a este evento, que se inscribieron más de 400 personas. Y quiero que sepa el señor ministro y todos quienes nos están escuchando que Somos Uruguay nació y fue concebida para articular y apoyar tanto al sector público como privado, y pondremos siempre todo de nosotros para poder trabajar en forma mancomunada para encontrar puntos de encuentro que aporten al país y al mejor bienestar de los ciudadanos uruguayos.
Estamos trabajando en otros eventos por esta plataforma, que es la forma que hoy encontramos para llegar a todos ustedes, para lo cual les pido que se sumen al proyecto Somos Uruguay, ya sea para consultas, para sugerencias y para alguna duda que haya quedado sobre este evento, que será con muchísimo gusto respondida a todos ustedes a través de los disertantes o de nosotros mismos. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima.